Ese sería el tema de la semana. Entonces la Internet está dividida en sistemas autónomos. Sistemas autónomos son como redes de área amplia bajo la administración de algún proveedor de servicios de Internet. Un proveedor de servicios de Internet puede administrar uno o más sistemas autónomos. Y el Internet es un conjunto de sistemas autónomos. Los sistemas autónomos en Internet están numerados. O sea, se utilizan números para los sistemas autónomos. Entonces, vamos a estudiar un protocolo de enrutamiento intra-SA, o dentro del sistema autónomo, que es OSPF. ¿Por qué hace falta definir un protocolo de enrutamiento de puerta de enlace interior en Internet? Porque los que vimos, o sea, vector de distancia, estado de enlace, por ejemplo, esos no están adecuados a IP. O sea, los destinos, por ejemplo, no son prefijos. Por ejemplo. O sea, los destinos eran enrutadores, si se acuerdan, eran enrutadores en esos protocolos que vimos. Después los grafos que se usaban en esos protocolos, los grafos que uno armaba en esos protocolos, también son diferentes de los grafos que uno necesita en Internet. Es como que los grafos que uno utiliza en Internet tienen redes locales, tienen redes de multiacceso que conectan varios enrutadores, o sea, tienen otros tipos, consideran una amplitud de redes mayor que las que se consideraban en vector de distancia y en estado de enlace. O sea que quizás esas son las razones más importantes. Después otra cosa, por ejemplo, en los protocolos como estado de enlace, vector de distancia, no se consideró el caso de que una WAN pueda ser muy grande. O sea, un sistema autónomo puede llegar a ser muy grande. Entonces, ahí conviene hacer un enrutamiento jerárquico. Y esos protocolos no consideraron eso, los protocolos que vimos. Entonces, ahí tienen varios problemas que surgen cuando uno considera Internet, ¿no? Entonces, hacía falta algún protocolo adecuado para Internet. Entonces, OSPF es uno de ellos que se utiliza hoy en día, digamos. Que es lo que estudiamos. Entonces OSPF considera distintos tipos de conexiones y redes. Por ejemplo, considera LANs, por ejemplo, LANs, redes locales de compañías, de organizaciones. Considera redes locales, redes de multiacceso. O sea que la idea es que tenga un canal de difusión al cual le enchufo varios enrutadores. Por ejemplo, sería el caso de la LAN 3, en el ejemplo, en la figura. Y después tengo líneas punto a punto que unen enrutadores, ¿sí? Que esas sí las tenían los protocolos anteriores. Entonces ahí ustedes tienen un ejemplo de por qué es diferente Internet a lo que consideramos antes. Después está el tema de cómo armar un grafo, cómo armar un grafo asociado a una red de esas, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo, arriba está la red que corresponde a un área, y abajo está el grafo que se tiene que armar. O sea, para los enlaces punto a punto entre dos enrutadores se hace como antes, o sea, se hacen arcos entre esos enrutadores, de ida y de vuelta. Y después para varios enrutadores conectados a una LAN, bueno, voy a tener que poner la LAN con un nodo y voy a tener que hacer arcos de los enrutadores al nodo de esa LAN. Y después para cada LAN voy a tener que poner un nodo y poner un arco de los enrutadores conectados a esa LAN. Bueno, ahí está explicado en detalle cómo se arma el grafo, ¿sí? Simplemente les estoy contando rápidamente, pero ahí pueden ver cuáles son las reglas para armar el grafo. Sigamos. Después, cómo está organizada jerárquicamente un sistema autónomo en OSPF. Un sistema autónomo está organizado en una jerarquía, podemos pensar que tiene dos niveles. Primero tenemos la división en áreas, dividimos el sistema autónomo en áreas. Por ejemplo, acá hay un sistema autónomo con 3 áreas, 2 áreas, la de la izquierda y la de la derecha, que están unidas a la del medio, que es una red dorsal, ¿sí? Entonces tenemos 2 áreas, la de la izquierda, que es área 2, y la de la derecha, que es área 1, unidas al área dorsal, que sería el área 0, ¿sí? Ese sería el primer nivel. Y después un área se divide de acuerdo a cómo habíamos hecho en el ejemplo anterior. Un área se va a dividir
en estas LANs, digamos, que habíamos dicho en el ejemplo anterior, ¿sí? Y después las LAN se dividen en... las LAN que corresponden a organizaciones se dividen en máquinas. O sea que esa es la forma que ustedes pueden pensar que tiene una jerarquía de 3 niveles, ¿sí? Bueno, los enrutadores, de acuerdo a dónde están, reciben un nombre. Por ejemplo, los enrutadores internos están dentro de un área. Por ejemplo, enrutadores de área internos son enrutadores que están dentro de un área, que no es el área dorsal, ¿sí? Por ejemplo, este gris, el más a la izquierda, y este gris, este nodo, el más a la derecha, digamos. Son enrutadores internos. Después están los enrutadores dorsales, son los que están en el área dorsal. Por ejemplo, estos 3 están en el área dorsal, estos 3 que estoy... Y después están los enrutadores de borde de área, que ya dijimos que eran los que estaban en un área y en el área dorsal. Acá hay entre el área 2 y el área dorsal hay un solo enrutador de borde de área, pero entre el área 1 y el área dorsal hay 2 enrutadores de borde de área, ¿sí? Que son esos 2. Y después están los enrutadores de borde del sistema autónomo. Por ejemplo, este que está arriba en el área dorsal es de borde del sistema autónomo, pero ese interesa para mandar rutas a otros sistemas autónomos. O sea, no forma parte de el aviso de rutas entre sistemas autónomos, no forma parte de OSPF. Por lo tanto, nos interesa aquí lo que hacen los enrutadores internos, los enrutadores dorsales y los enrutadores de borde de área. Avisos de estado de enlace. Bueno, hay 3 tipos de avisos de estado de enlace. Los avisos del tipo del protocolo de estado de enlace, donde para un enrutador, por ejemplo puede ser el R3, yo doy el estado de enlace con los vecinos. ¿Cuáles serían los vecinos de R3? Y va a ser R4, R5, R1 y R2. Entonces voy a dar los retardos a esos 5 vecinos. Voy a dar el aviso de estado de enlace de R3. O sea que es bastante claro, digamos. Ese tipo de avisos de estado de enlace son similares a los que teníamos en el protocolo de estado de enlace. Pero cuando trabajamos con varias áreas, hay otros tipos de avisos de estado de enlace, que son los resúmenes de áreas. Por ejemplo, el protocolo, el enrutador de borde de área, que está más a la izquierda, que sería este, va a dar una información resumida del área 2, o sea, de cómo llegar a las redes del área 2. Ese va a ser otro tipo de aviso de estado de enlace, ¿no? Que son informaciones resumidas de áreas. Lo mismo, los 2 EVA del área 1 van a dar avisos de estado de enlace de resúmenes del área 1, desde el punto de vista o sea, va a haber un aviso de estado de enlace desde el punto de vista del EVA de arriba, de cómo llegar a las redes del área 1, y va a haber otro aviso de estado de enlace del EVA de abajo para cómo llegar a las redes del área 1. Por otro lado, el EVA también arma información resumida de la red dorsal. O sea, básicamente van a ser avisos de estado de enlace resumido de la red dorsal, que dice que van a ser arcos entre EVAs. Por ejemplo, el aviso resumido de la red dorsal va a ser arcos entre el EVA de la izquierda al EVA de la derecha, y del EVA de la izquierda al otro EVA de la derecha, ¿sí? Y hace referencia al costo. Esos arcos van a tener el costo estimado del camino más corto que une 2 EVAs. Eso es lo que va a ir en cada arco. Bueno, y esa información va en un aviso resumido del área dorsal. Entonces, esos son los 3 tipos de avisos de estado de enlace. O sea que acá es más complicado que en el algoritmo de estado de enlace, porque tenemos 3 tipos de avisos de estado de enlace en lugar de 1. Un enrutador de un área A recibe del área dorsal, bueno, resúmenes de las áreas no dorsales distintas de A, y también va a obtener resumen del área dorsal. Bueno, entonces acá hay un ejemplo de cómo se arma el resumen cómo se llama el resumen. Acá dice, supongamos que arriba se tiene un área
y R4 es un EVA, o sea, el enrutador R4 es un EVA. Entonces dice, ¿cuál sería el resumen que arma el R4? Asumir de que todos los pesos tienen, que todos los arcos tienen peso 1. Entonces acá, R4 hay que contar cuántos enlaces hay que seguir para llegar de R4 al LAN 1, para llegar del R4 al LAN 2 y del R4 al LAN 4. Entonces, para llegar de R4 al LAN 1, hay que pasar por el LAN 3, o sea, de R4 a R3 hay que pasar por el LAN 3 y eso sería un enlace. Y después de R3 a R1 hay que pasar por otro enlace. Y después de R1 al LAN 1 hay que pasar por otro enlace. O sea que hay que seguir 3 enlaces. Eso para el LAN 1. De la misma manera se cuenta para la LAN 2. Para la LAN 2, un enlace que atraviesa la LAN 3 de R4 a R3. Otro enlace de R3 a R2. Y otro enlace de R2 a la LAN 2. Entonces son 3 enlaces. Eso en el camino más corto, ¿no? De R4 a la LAN 2. Y después para ir a la LAN 4 tenemos el camino más corto va a ser un enlace de R4. Digamos, hay que contar un enlace de R4 a R5 que tiene peso 1 y otro enlace de R5 a la LAN 4 que también tiene peso 1, entonces va a ser costo 2. Entonces eso sería la información del aviso de estado de enlace que arma R4, que arma el EVA R4. Después para la red dorsal, el aviso de estado de enlace de la red dorsal, ¿sí? ¿Qué va a contener la información resumida de la red dorsal? Dijimos que va a contener arcos de los EVAs que unen EVAs. Va a contener arcos que unen EVAs con las distancias entre esos EVAs. Entonces acá tenemos 3 EVAs, R1, R2 y R3. Entonces tenemos que hacer arcos que unan esos 3 EVAs. Como son 3 EVAs, la cantidad de arcos es 6. Así que vamos a tener en la información de estado de enlace, vamos a tener 6 arcos. Entonces, por ejemplo, en el primer arco va a ser para ir de R1 a R2. Para ir de R1 a R2, el camino más corto, si todos los arcos tienen peso 1, el camino más corto va a ir de R1, va a subir al siguiente enrutador y va a bajar de ese enrutador el R2. Así va a tener costo 2. En cambio, si yo quiero ir de R1 a R3, del EVA R1 al R3, no hay forma de hacerlo que no sea por un camino que tiene largo 4. O sea, puedo seguir este camino de abajo que tiene largo 4 o el camino de arriba que tiene largo 4. Pero no se puede hacer una distancia menor de 4. Entonces el costo de R1 a R2 es 4. Bueno, y así se forman los otros. Así se obtiene información de los otros caminos. De los otros arcos que hay que agregar en el estado de enlace. Bueno, ¿cómo aprende un enrutador quiénes son sus vecinos? Se utilizan paquetes hello. Esto también se hacía en estado de enlace. ¿Y cómo se fijan los pesos de los enlaces? Bueno, dice que OSPF no fija una política para decir los pesos de los enlaces. O sea que el administrador de la red se tiene que encargar de fijar los pesos de los enlaces, los costos de los enlaces. Bueno, un enrutador recibe muchos avisos de estado de enlace. Esos avisos de estado de enlace los va a guardar en una base de datos interna que se llama base de datos de estado de enlace. Esa base de datos de estado de enlace va a ser usada para armar el grafo al cual se le va a aplicar Dijkstra, el algoritmo de Dijkstra. Y utilizando el resultado de aplicar el algoritmo de Dijkstra, se va a obtener la tabla de reenvío. Entonces, lo importante aquí es que todos los avisos de estado de enlace recibidos por un enrutador, todos los avisos de estado de enlace más recientes, los últimos, digamos, se guardan en la base de datos de estado de enlace. Bueno, para enviar y recibir, para envío de paquetes de estado de enlace, se utilizan 4 paquetes, 4 tipos de paquetes, ¿sí? O sea, hay un paquete que se utiliza para resumir la base de datos de estado de enlace,
que se llama paquete de descripción de base de datos. O sea, ese paquete básicamente va a tener, para la base de datos de estado de enlace, va a tener básicamente qué información necesito. Y básicamente necesito enrutador que envió el paquete de estado de enlace, o quién mandó el paquete de estado de enlace, y qué número de secuencia tiene ese paquete de estado de enlace. Y eso para cada enrutador que manda paquetes de estado de enlace. Después tenemos paquetes de pedido de estado de enlace para que un enrutador pueda solicitar un aviso de estado de enlace particular. Paquete de actualización de estado de enlace, que es para enviar un aviso de estado de enlace que me pidieron. Y paquete de confirmación de estado de enlace para confirmar un paquete de estado de enlace que me enviaron. O sea que el manejo de avisos de estado de enlace se utiliza se hace por medio de esos 4 tipos de paquetes, ¿sí? Los paquetes de actualización de estado de enlace son los que llevan la información de estado de enlace, como vimos recientemente, ¿sí? Esos 3 tipos de información de estado de enlace: resumida de área dorsal o resumida de los retardos a los vecinos. Bueno, ¿cómo actualizan su base de datos de estado de enlace los enrutadores? La idea es de que 2 enrutadores vecinos sincronizan su base de datos de estado de enlace. O sea que 2 enrutadores vecinos van a intercambiar, se van a enviar paquetes de la base de datos de estado de enlace. Entonces con eso los enrutadores vecinos saben si el vecino tiene algún paquete de estado de enlace más actualizado, o sea, qué paquetes de estado de enlace tiene más actualizados que los suyos, y puede pedir esos paquetes de estado de enlace más actualizados que los suyos. O sea que primero se pide, la idea es que primero se pide la base de datos de estado de enlace del vecino. Con esa base de datos de estado de enlace del vecino yo puedo comparar si en esa base de datos hay paquetes más nuevos que los que yo tengo. ¿Cómo lo puedo comparar? Bueno, con el enrutador que creó el paquete de estado de enlace y el número de secuencias. Supone que el número de secuencias más grande significa paquetes más actualizados, ¿sí? Paquetes más recientes. Entonces, comparando los números de secuencia, puedo responder qué paquetes de mi vecino son más actualizados y por lo tanto los voy a pedir, ¿sí? Entonces los pido, ¿sí? Entonces, esta idea de sincronizar vecinos, sincronizar las bases de datos de estado de enlace de vecinos, este esquema es un poco diferente al esquema que se utilizaba con el esquema de inundación que utilizaba estado de enlace que vimos hace algunas clases, ¿sí? Porque acá la forma de inundar es que los vecinos se sincronicen. O sea que los vecinos se van sincronizando de a 2 y de esa manera se termina se termina propagando la información, digamos, se termina inundando con la información de los paquetes de estado de enlace. Esa es la idea. Entonces, un enrutador dentro de un área ejecuta el algoritmo de Dijkstra. Para ejecutar el algoritmo de Dijkstra, simplemente se usa la base de datos de estado de enlace. Esa va a contener todos los paquetes de estado de enlace necesarios para construir el grafo al cual se le va a aplicar el algoritmo de Dijkstra. Acá en realidad se utiliza una adaptación especial del algoritmo de Dijkstra clásico que usa una cola de prioridades. ¿Por qué se utiliza una adaptación del algoritmo de Dijkstra clásico? Porque OSPF no va a calcular un único camino más corto no va a calcular un camino más corto único, sino que va a calcular todos los caminos más cortos de menor costo. Y porque OSPF divide la carga entre todos los caminos más cortos a un destino. Entonces acá yo necesito un algoritmo que para un destino X no me halle un camino más corto, sino que me halle todos los caminos más cortos al destino X. Para yo poder distribuir la carga hacia el destino X entre todos esos caminos. Por eso necesito una adaptación del algoritmo de Dijkstra. Bueno, ¿cuándo se ejecuta el algoritmo de enrutamiento? Bueno, lo que yo encontré es que se ejecuta periódicamente
o cuando una línea se cae o regresa o su costo cambia. Esos son los casos en que se ejecuta el algoritmo de enrutamiento que encontré. Bueno, eso sería todo en cuanto a SPF, lo que tienen que saber por lo menos. O SPF muchos más detalles, pero que con eso es lo que tienen que saber por lo menos para hacer la práctica. Después, protocolos de puerta de enlace exterior.